Una de las afirmaciones del terraplanismo es que el Sol se va alejando hasta que deja de alumbrar, mientras para lo esférico de la Tierra, él se oculta por el horizonte, pero lo que refuta esto es que las montañas tanto para el terraplanismo hace que él se oculta por el horizonte. Igualmente, si ponemos el ejemplo de ver el Everest con telescopio, para el terraplanismo él se podría ver desde cualquier lugar del mundo, pero para lo esférico él puede estar al otro lado de la Tierra y nunca se podrá ver con el telescopio. Con el terraplanismo se explicaría con que al tratar de verlo a cuanto más lejos está él, más alto debo estar para poderlo ver, porque si no, al estar tan lejos será muy pequeño y lo taparán las montañas que estén cerca de donde se esté observando, por muy bajas que sean y más aún que sean altas. Sin embargo, lograr estar en lo más alto para poderlo ver será muy complicado. Tendría que aproximarse al Everest, o estar mucho más alto que el que por estar tan lejos estará muy pequeño, tapado por todas las montañas que estén por delante de él. Por lo tanto es imposible estar más alto que él, porque él es lo más alto, donde no importará lo esférica o plano de la Tierra. Lo anterior lo puede solucionar que se quiten todas las montañas que estorben, pero esto en la práctica es imposible, solo se puede imaginar, o sea que se estaría tratando con pura ficción, y en esta todo es posible. Entonces ni el terraplanismo ni lo esférico en la Tierra tendrían la razón. Sí. Suponemos este escenario en el mar donde no hay montañas, podemos traer el ejemplo del faro, y entonces desde lo esférico se dice que el faro a medida que nos alejamos parece hundirse, pero no es así, ya que esto solo lo pueden decir quienes están en el barco haciendo el experimento, y se les tendría que creer porque todos no podremos estar en un barco para confirmarlo. Otra manera de refutarlo es que así como quienes están en el barco nos hacen imaginar que el faro parece hundirse, nosotros igualmente podemos imaginar que el faro es un barco. Entonces si él no estuviera fijo cuando lo vemos, sino que estuviera atravesando el mar horizontalmente ante nuestros ojos, él no se hundiría como cuando está fijo, sino que él se mantiene a flote. Entonces si tenemos dos faros iguales, uno que es barco y el otro que queda fijo, cuando el que es barco atraviesa el horizonte justo cuando coincida visualmente con el que está fijo, el que está flotando no se verá hundiéndose como el que queda fijo se cree que lo hace. Por lo tanto los dos deben tener la misma altura. En el caso de Eratóstenes, cuando él midió el diámetro de la Tierra, se dice que tuvo un error y actualmente se dice que se ha corregido, pero esto solo fue porque los instrumentos para las medidas que hizo Eratóstenes fueron perfeccionados y no porque la Tierra sea curva. Esto último también puede ser posible, pero es como el problema del barco, quienes estén en el barco habría que creerles, y por lo tanto así como se nos hace imaginar que ellos lo confirmaron, nosotros podemos imaginar que fueron los instrumentos en la medida que se perfeccionaron, por lo que para corregir a Eratóstenes se calcula el diámetro de la Tierra bajo esta hipótesis, como igualmente lo hizo él, pero con la nueva tecnología. Si tuvo error, que actualmente las medidas hechas por él pueden hacerse más exactamente, pero con la misma hipótesis que la Tierra es esférica, las mejoras de la tecnología que permite hacer tales medidas es como si para Eratóstenes no importara que hubiera supuesto que la Tierra fuera plana o esférica, porque el error solo fue porque la tecnología fundamental en la medida debía mejorar, y esto es similar a que este tipo de discusiones sobre el terraplanismo o lo esférico no importó definirse, pues el geocentrismo y el heliocentrismo pasaron por encima al problema del terraplanismo, es decir, como el problema de tal definición no importa, entonces se prefirió lo esférico de la Tierra, ya que la medida calculada por Eratóstenes no superará ningún tipo de urgencia como realidad universal. Para los vuelos también es lo mismo, porque cuando se hacen los vuelos, la estadística muestra el tiempo esperado, pero como se asume lo esférico de la Tierra, entonces se supone que si fuera plana, sería mucho más largo o a la inversa, pero los pilotos no medirán esa diferencia, ellos solo aumentan o disminuyen la altura del avión para evitar las alturas de las montañas o evitar la nula o las tormentas, y no porque estén siguiendo la trayectoria esférica o plana de la Tierra. Con el movimiento de las estrellas ocurre algo parecido, porque es como si ellas fueran los aviones. Si se cree que se tienen mejores medidas sobre su movimiento para refutar que la Tierra no es plana, tales cálculos con las estrellas se asumen con una Tierra esférica y no con la hipótesis de que es plana. De nuevo resulta lo paradójico que el geocentrismo y el heliocentrismo pasaron por alto el problema de lo plano de la Tierra. Entonces, los cálculos con la Tierra plana son más complicados porque desde mucho antes nos han mantenido la hipótesis que la Tierra es esférica, pero si nos hubieran mantenido en la hipótesis que es plana,
los cálculos para tratarla sobre lo plano de ella serían sencillos y los que se conocen ahora que mantienen que es esférica serían desconocidos, sinónimo de muy complicados. Por lo tanto, lo que se tienen actualmente son solo planos y estimaciones para el vuelo de los aviones, sin haber requerido que el terraplanismo o lo esférico importará, y esto mismo pasará con el movimiento de las estrellas, de que una vez las naves espaciales sean descubiertas, entonces el uso de ellas provocarán a las estimaciones de los planos, sin importar de nuevo que sea el terraplanismo o lo esférico que lo haya predicho, ya que estos resultados así como el cálculo de Eratóstenes no importarán. Esto se puede decir de una manera mejor, y es que para los viajes interestelares solo debe ser descubierto algún exoplaneta de interés y no todos los que se quieran descubrir, o incluso ninguno, porque primero las naves que lo permitan deben ser descubiertas, y como los exoplanetas habitables están muy lejos de ser posible conquistar alguno, entonces esto anticipa que tampoco las naves podrán ser descubiertas, pues esto es la hipótesis de que las teorías no pueden explorar la realidad que quieran, y en particular puede proponerse que el terraplanismo llevaría a superar primero todo el problema de alimentación sobre la faz de la Tierra, porque obligaría a no salir de ella. Sin embargo, si se quisiera no sería necesario utilizarlo así como a lo esférico, ya que tales descubrimientos sucederán de manera independiente, tal como las naves que hacen o hagan posible los viajes. Hemos explicado que han surgido de manera independiente de que las teorías hayan predicho a los resultados en las distancias, ya que aquellos que puede confirmar el universo del bienestar como realidad universal y no solo grupos particulares, surgen independientemente de dichos resultados, pero las confirmaciones que requieren de ellos solo pueden serlo por grupos particulares, y que por lo tanto su realidad no llegará a ser realidad universal. Si calcular la distancia que midió Eratóstenes hemos dicho que no superaba la urgencia deseada como realidad universal, las distancias de los aviones sí la superan, pero tales medidas no fueron hechas como Eratóstenes midió la distancia en los resultados, sino que una vez construidas las aviones se creó un mapa de estimaciones sin haber importado las medidas sobre el cálculo como resultados de Eratóstenes. Esto igualmente pasa con el movimiento de las estrellas. Quienes las calculan tienen el mismo error de Eratóstenes, ya que para los aviones no interesa la medida de Eratóstenes como cálculos en las distancias, y para los viajes interestelares tampoco van a importar las medidas que se estén haciendo de las estrellas o de los exoplanetas, ya que tales viajes solo pueden hacerse con simples cálculos de estimación. Una vez existan las naves, solo ellas descubrirán al exoplaneta más cercano o incluso lleven a crear exoplanetas artificiales, porque exoplanetas cercanos no existen, ni mucho menos los habitables, y esto es debido a que se dejó que las teorías descubrieran la realidad que quisieran, porque no hay garantías que su realidad suceda a un tiempo próximo de ser realidad universal, porque solo grupos particulares lo confirman, y esto es lo mismo porque el universo del bienestar quedaría excluido del beneficio de confirmarlo, es decir, el tiempo de espera para que el resto se beneficie se vuelve eterno. Nos podemos adelantar a la hipótesis que entonces la teoría de Newton no hubiera surgido con el terraplanismo y no sería sencillo entender el movimiento de los astros. Sin embargo, esto lo refuta que todo lo que nos muestran por fuera de la Tierra es puro cine sacado de los telescopios y los efectos especiales. Nada por fuera del planeta Tierra ha sido explorado, como se ha hecho con la Luna, porque esto también fue cinematografía, y en especial si lo lograron se puede creer que solo grupos particulares lo confirmaron y entonces ellos se ven como los productores. Esto quiere decir que la teoría de Newton solo sirve para explicar los logros que podamos o pudimos encontrar, y solo ella es coherente con ellas después que ya fueron descubiertos, sino que ella sirva para descubrir la tecnología que nos lleve a esos logros o a los nuevos, porque incluso cuando se encuentre algún logro y ella no lo explique, entonces se creó la teoría de la relatividad o se creará cualquier otra teoría que lo pueda explicar. Es el círculo vicioso de que cuando se descubre alguna realidad universal, entonces se descubre alguna otra teoría que la explique, porque la que haya no la explicará, pues solo estarían explorando demasiado a la realidad, haciendo que sean realidades que solo pueden confirmar grupos particulares y que por esto solo ellos se benefician. Luego estaríamos obligando a explicar los logros con tales teorías y no dejarlos que simplemente puedan surgir por su gran urgencia, e incluso estamos dejando que ellos nos lleven a descubrir la realidad como ellos lo establecen sin ser muy urgente y discutir si la Tierra es esférica o no es consecuencia de ello. Esto lo podemos resumir diciendo que es mejor que no se dejen a las teorías profundizar en sus contenidos, porque los descubrimientos deberían hacerse según lo más urgente que se establezca para descubrir, porque si no,
Las teorías profundizarán en sus contenidos y traerán realidades que no son urgentes porque solo los especialistas lo podrían explicar, pues se dejaron que como teorías profundizaran explorar a la realidad y esto se ve desde los especialistas del terraplanismo o de lo esférico de la Tierra. Ellos pueden poner varios ejemplos para favorecer a lo uno o lo otro, pero solo están siendo redundantes con que utilizan los proyectos que han logrado ser realidad universal de manera independiente de cualquier teoría que lo explique, porque eso no fueron de urgencia necesitarlos y más importante aún que fueron posibles ser realidad universal y esto pasa con los viajes en barco o en avión. Todos estos proyectos pudieron haber surgido sin que el terraplanismo o lo esférico de la Tierra los explicara porque simplemente son proyectos que se requerían urgentemente, es decir, ellos primero surgieron y después las teorías se aprovecharon para ser redundantes en predecirlos antes que llegaran a ser realidad universal. No será necesario discutir si lo uno o lo otro es cierto, porque lo que importa es superar tal urgencia deseada de superar como realidad universal, solo esto de confirmarse que es cierto, ya que en la práctica discutir si aquello otro es o no realidad universal será muy costoso que el universo del bienestar lo verifique para ser realidad universal, si acaso la reserva solo alcanzará para superar tal urgencia deseada como ley universal y, con justa razón el universo del bienestar se interesará por confirmarlo como ley universal, o sea que no se puede gastar la reserva para que el universo del bienestar confirme desde lo más alto de la Tierra si ella es esférica o no, ya que solo lo pueden lograr los especialistas. Si un piloto decide explicar a gran altura que la Tierra es esférica tendría que utilizar un transbordador y más caro costará y más aún para incluir al resto del universo del bienestar en el proyecto, sin embargo, tal realidad no llegará a ser realidad universal, porque los especialistas surgen a causa de dejarlos explorar demasiado a la realidad, cuando no se debe porque su realidad solamente la podrán confirmar ellos, sinónimo de beneficiarse excluyendo al resto del universo del bienestar de tal derecho. En particular todo lo que se haya descubierto por fuera de la Tierra debe asumirse como pura ficción siendo solo una simulación cinematográfica porque en caso que algo de esa realidad sea descubierto para ser realidad universal, será muy costoso y solo exclusivos serán los beneficiados, especialmente hay mucho por descubrir con el modelo de la Tierra plana y entre este objetivo está que el problema de la alimentación debe ser superado totalmente sobre la faz de la Tierra y la reserva se acabará en este proyecto solamente y entonces no importará otra realidad, porque al menos se debe tener esa gran duda, o sea que el terraplanismo es una forma de decir que a las teorías no se les debe dejar descubrir a la realidad que quieran porque solo crearán pura ficción, en especial porque se saldrán por fuera de la Tierra, a explorar el infinito espacio, lo cual será demasiado costoso, como consecuencia. Todo lo descubierto por fuera de ella es solo pura ficción por simulación cinematográfica o porque si realmente están descubriendo algo entonces el beneficio solo ocurre sobre los especialistas que lo están logrando y sus adeptos, siendo insignificante porque todo el resto del universo del bienestar quedará excluido y está condenado a tener lo que creer devolviendo a que es pura ficción el conocimiento que las teorías generan, además las teorías no deberían preocuparse por confirmar el tipo de realidades que descubren, ni siquiera dejarlas imaginar y solo permitir que se confirme que la urgencia deseada sea superada como realidad universal, para evitar que ella se gaste severamente en otro tipo de realidades que pudiéndose confirmar, será muy costoso y aún así no superarán la urgencia porque sería gastarla a ella para ver quién es el ganador en que el significado de algo es la realidad o no, cuando el principio de la lucha es superar la urgencia deseada como realidad universal.